los chinos y los rusos iban a intervenir, iban a tomar las armas contra los Estados Unidos. Señores, a los chinos y a los rusos no les importa una guerra con Estados Unidos, y mucho menos por 2 y 3 malandros venezolanos. En una noticia donde él dijo claramente, después de Venezuela vamos a hacer nuestra siguiente parada en Cuba. Un periodista del comunismo venezolano, él pertenece a la comunidad LGBT y bueno, ahora está molesto con la presidenta interina venezolana, la que hace todo lo que obviamente Donald Trump y Marco Rubio le diga. Donald Trump dijo que esto que está sucediendo en Nueva York iba a pasar y ahora está pasando. Pero todo tiene un origen, gente. Se los voy a resumir en una sola palabra: comunismo. Gente, ¿cómo están? Gracias por estar aquí el día de hoy otra vez en un podcast más donde yo doy mi opinión sobre las cosas que están pasando. Recuerden que yo no soy comunicador social ni tampoco soy periodista. Yo simplemente soy una persona común que vengo aquí a dar mi opinión porque, bueno, me gustan estos temas. Pues me gusta como expresarme. Yo creo que todos hoy en día buscamos expresarnos en las redes sociales o en diferentes plataformas, pero quizás unos más que otros. En este caso, pues me gusta atreverme a tener como un espacio, un podcast donde yo puedo dar mi opinión sobre esta cantidad de locuras que están pasando en el mundo. Tenemos desde que quebró una empresa muy famosa a nivel mundial que es Spirit Airlines. Tenemos un crucero atrapado ahora con un virus, otra vez, otro virus más. Entonces también la ciudad de Nueva York está en un déficit terrible, casi que en quiebra, o mejor dicho, sobregirada. En Venezuela, bueno, el comunismo se están acabando unos con otros y hay un sinfín de noticias de las cuales he elegido como las que más me gustan para poder reaccionar a este tema. De verdad, muchas gracias a la gente de México, que son los que más ven este canal, y a la gente de los Estados Unidos, los latinos de los Estados Unidos. También muchas gracias, obviamente, a Venezuela, que ve mucho mi canal. Gracias a la gente de Argentina y Colombia también, y los demás países. Este mes, estos últimos 28 días, hemos tenido 250,000 vistas en nuestro canal, la cual es bastante para un canal que apenas está empezando, y bueno, estoy muy agradecido. Vamos a empezar con la primera, digámoslo así, la primera noticia del día de hoy, que ha sido el tema de la ciudad de Nueva York. Bueno, este no es un tema totalmente nuevo, es un tema que tiene días, pero ha ido evolucionando, vamos a decirlo de esa forma, de la mala manera, ¿verdad? Y bueno, tenemos que la ciudad de Nueva York está en un déficit insostenible y bueno, esto se lo advirtieron a Nueva York que iba a pasar. ¿Por qué? Porque el candidato que ganó la alcaldía de la ciudad de Nueva York es un candidato comunista. Y ya tú sabes, cuando el comunismo está de por medio, cómo van a terminar las cosas. Primero vamos a ver las declaraciones de Mamdani. Dice: declara el estado de quiebra en Nueva York y solicita la intervención federal del presidente Donald Trump. Vamos a ver cómo está subtitulada. Voy a ir leyendo o voy a ir pausando para leer para que se haga más fácil y comprensible, ¿sí? New York City faces... Dice: la ciudad de Nueva York se enfrenta a una crisis presupuestaria de magnitud histórica. Heredamos un déficit mayor que cualquiera desde la Gran Recesión. Las excusas que un comunista te va a dar. Continuamos. Years of mismanagement. Años de mala gestión y presupuestos insuficientes crónicos, junto con un desequilibrio estructural entre lo que Nueva York envía al Estado In return, y lo que recibimos a cambio. we cannot... Han pasado la factura. No podemos cerrar este déficit solo con ahorros. Necesitamos nuevos ingresos. We need revenue. Y necesitamos un reajuste estructural Reset en nuestra relación con el Estado. our relationship with the state. Esa es la única manera de cumplir con That is the nuestra obligación legal to de pass aprobar a un presupuesto equilibrado y hacerlo sin imponer una fin- carga financiera a los trabajadores. Financial- Me alegra colaborar con los presidentes de la Cámara y And- mientras llamamos al Bani y presentamos juntos Deliver- un presupuesto equilibrado, ampliamos The budget deadline el plazo de presupuesto ejecutivo desde este próximo viernes hasta el 12 de mayo. Porque una crisis de esta magnitud no puede resolverse sin la acción estatal. I want to be clear.
We are not simply Quiero dejar en claro que no estamos simplemente pidiendo a otros que actúen. New York City doing Nueva York está haciendo nuestra parte, estamos haciendo Our nuestra part. parte. Estamos comprometidos a gobernar con la responsabilidad fiscal que en este momento exige la presidenta. Speaker Menon and I have already identified La presidenta y yo hemos identificado ahorros significativos y continuaremos carefully con ese trabajo con cuidado, deliberades y sin recortar los servicios de los que dependen los neoyorquinos. Pero no podemos hacerlo solos. Por eso estamos juntos esta mañana para subrayar To lo que underscore- está en juego y para pedir a Albany to deliver additional revenue. genere ingresos adicionales. Gente, bueno, empezamos con esta noticia sobre el déficit en Nueva York, sobre la quiebra de uno de los, digamos así, de una de las potencias de los Estados Unidos con respecto al turismo, con respecto a que es una industria en todos los aspectos que ustedes los puedan ver. Yo he estado personalmente en Nueva York varias veces y donde tú veas, o sea, hay edificios superpoblados, hay demasiado comercio, es una ciudad que no se puede permitir un error económico de esta magnitud. Pero ¿de dónde vienen, verdad? ¿De dónde vienen esta cantidad o esta secuencia de errores? Mire, es una ciudad demócrata por ahora, donde se ha dado demasiadas ayudas sociales. Yo soy venezolano, voy a hablar desde mi punto de vista. A muchos venezolanos se les recibió en la ciudad de Nueva York hace 2 años cuando entraron de la frontera y pidiendo asilo. Y en esos 2 y 3 años hay muchos que aún siguen viviendo en hoteles de los cuales Nueva York paga $850 diarios por mantenerlos en ese hotel. Y no solamente son venezolanos, son muchos tipos de migrantes. Yo soy un migrante más y todos estamos en diferentes procesos, pero nosotros somos conscientes o tenemos que ser conscientes de los límites que nosotros mismos debemos tener como migrantes. Por eso, cuando la campaña de Donald Trump empezó, apuntó hacia la migración en Nueva York. Una migración masiva, donde yo mismo vi los destrozos que muchos migrantes estaban haciendo en Nueva York, donde tomaban alcohol en las calles, donde tenían motocicletas, motos, sin placas, donde tomando y montados en las motos hacían desmanes en las carreteras. Entonces todo ese tipo de actividades las hacían muchas veces migrantes que estaban en procesos en los hoteles de Nueva York, solamente por darles uno de los bloques que ha ayudado al degrado de la economía en Nueva York. Entonces, yo recuerdo haber visto esta campaña cuando empezó esto de elegir el alcalde nuevo en Nueva York. Yo recuerdo haber sido testigo de que fue una campaña muy feroz hablando de este tema, ¿no? Fue una campaña feroz para los dos, tanto como para el que ahora es el alcalde de Nueva York, como para los republicanos que querían ganar la alcaldía en Nueva York. Entonces este alcalde, que por cierto tiene descendencia extranjera, no era del agrado de Donald Trump, y muchas veces Donald Trump dijo que esto que está sucediendo en Nueva York iba a pasar y ahora está pasando. Pero todo tiene un origen, gente. Se los voy a resumir en una sola palabra: comunismo. Este alcalde es un alcalde comunista que, en vez de llegar y frenar todo tipo de ayuda social innecesaria en Nueva York, lo único que hizo fue aportar a que esto continuara, y es lo que ha venido trayendo este déficit. Están sobregirados en Nueva York. Nueva York es el corazón del mundo, y el corazón del mundo ahorita está teniendo muchos problemas cardíacos porque su economía está sobregirada. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Pues miles de impuestos que se pueden subir a los ciudadanos de Nueva York, lo que va a traer rechazo. También recortes de muchos servicios sociales, que hay gente que sí lo necesita, como gente que tiene personas de la tercera edad, personas que tienen madres que tienen hijos con algún tipo de síndrome o descuidado especial, se van a ver afectados por los recortes que pueden venir en la ciudad de Nueva York. Y estamos hablando de una ciudad que no puede descansar, gente, tiene una responsabilidad muy grande. Miren, cuando yo estuve en Nueva York, se siente que la ciudad no se puede dar el lujo de descansar.
O sea, es algo increíble, es algo que hay que vivirlo. Nueva York no se puede dar el lujo de descansar porque tiene una responsabilidad muy grande, tiene demasiada gente dependiendo de lo que es Nueva York como tal. Y no solamente es un saludo para Dana. Saludos, Dana. Gracias por estar aquí, Dana. No solamente es que Nueva York tenga como una cúpula artística, porque mucha gente lo ve desde ese aspecto. No, estamos hablando del turismo, estamos hablando de la venta del país, de la imagen del país. La vende en Nueva York, la vende en Los Ángeles, Texas. O sea, estamos hablando desde otro punto de vista, porque sabemos que en cuestión de economía, California, por ejemplo, es la cuarta potencia mundial. Los Ángeles, pues hay, o sea, porque hay reservas de petróleo, y también Texas. Texas es una potencia económica, pero estamos hablando en el aspecto de Nueva York como una potencia que representa la imagen de los Estados Unidos. Y esa ciudad ahorita se está viendo sobregirada y endeudada, pues. Es algo histórico que está pasando, pero es porque no se hicieron las correcciones necesarias que había que hacer a tiempo para que esto no sucediera en la ciudad de Nueva York. Ahora, también tenemos que la empresa Spirit, bueno, no sé si ustedes vieron, pero Spirit en estos días, la empresa Spirit, pues cayó en una quiebra total. Precisamente porque hace unos 3 años, una comunista demócrata tomó la mala decisión de no salvar a Spirit por miles de cosas que tendría yo que hacer un podcast completo para poderle explicar el contexto grande, pero lo único que nos importa ahorita es que Spirit está quebrada. Spirit cerró Lo traigo a colación porque yo viajé en Spirit hasta que me aburrí. La gente criticaba Spirit porque, pues, por ejemplo, un saludo para Dana que dice: gracias a ti por estar en vivo. Muy bonito tu tatuaje, muchas gracias. Gracias a ti, Dana, de verdad. Muchas gracias por comentar. Estoy muy contento que lo hagas. Entonces, yo me cansé de viajar en Spirit Airlines. ¿Por qué? Porque consideraba yo de que era barata, me parecía chévere, porque solamente iba con mi morralito, porque yo me quedaba en casa de unos amigos y no me llevaba mucha ropa cuando me iba a ir de viaje. Y en ese morralito trataba de meter todo y me alcanzaba, porque un pasaje comprado con tiempo me salía en $50, $28 pagué una vez, $40. Bueno, esa empresa ya cerró. Ahora sí, habían ciertas cositas con Spirit, porque si tú llevabas una maleta adicional y no la pagaste con anticipación, simplemente te cobraban un montón de dinero. Esas son cosas que yo viví también en Spirit, ¿no? Pero Spirit era una aerolínea como de emergencia. O si no tenías dinero suficiente, bueno, tengo 100, con 100 voy y vengo. Solamente tengo que comprar mi pasaje con mucho tiempo anticipado, pero era económica. Bueno, Spirit ha caído en un hueco sin fondo, donde no se sabe qué va a pasar. Hasta los momentos simplemente está cerrada y quebrada. Son demasiados miles de aviones que tiene la empresa alrededor del mundo, y al caer esta empresa, y ni qué va a pasar con toda esa gran empresa, hay 17,000 trabajadores despedidos que se quedaron sin empleo, muchos están esperando su liquidación. Y bueno, estas fueron una de las reacciones que yo vi que me llamaron la atención de Spirit el día que cerró. Esto fue en un aeropuerto en Puerto Rico. ¿Cómo que tú no sabías que te vas a ir a quiebra? A ir a quiebra mañana, a las 3 de la mañana. No se quede en Puerto Rico. Porque está fatigado. Eso no es culpa de nosotros. Que no saquen esa puerta. A los pasajeros del vuelo 1484 con destino Orlando, su vuelo ha sido cancelado. Bajen al counter, al frente de la escuela. Pero no te vuelven los chavos. Más rápido vienen al counter, más rápido es el vuelo que pueden obtener. Necesito el counter. Bueno, gente, estábamos viendo estas escenas terribles que se vieron en el aeropuerto de Puerto Rico, donde pues hizo mal en no anunciar su cierre de 24 horas antes, 48 horas. Spirit hubiera enviado una notificación a todos sus clientes, todos los registrados con vuelos, todos tenían que haber recibido una notificación de Spirit diciéndoles: no vengan al aeropuerto porque nuestros aviones no van a salir, porque vamos a cerrar operaciones. Ese debería haber sido el deber ser de Spirit, y eso no sucedió. Eso estuvo muy, pero muy mal de parte de Spirit, que se viera la desesperación de las personas en el aeropuerto y ellos no tomar como cartas en el asunto con tiempo y decir: miren, se les hará un reembolso en tanto tiempo, busquen un vuelo, denos, no sé, una semana para reembolsarles el dinero.
no debió suceder eso, porque entonces ocurre de que Spirit pues usó el dinero de los clientes para llevar a cabo X o hacer lo que tenga que hacer administrativamente, y ahora estos clientes están reclamando un reembolso, los cuales han dicho la empresa que sí va a reembolsar, pero esto no se ha visto, gente. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Esto no ha sucedido, los clientes siguen esperando, no todos, pero muchos clientes siguen esperando los reembolsos, y la verdad, los clientes no tienen culpa. Mira, cuánta gente que estaba ahí no tenía que trabajar al día siguiente, porque mucha gente, ustedes saben que Puerto Rico pertenece a los Estados Unidos, y mucha gente simplemente va un momento a Puerto Rico, van a visitar 2 días, y al segundo día, al tercer día, a tal hora están regresándose para trabajar en Miami o en donde sea que vivan en los Estados Unidos. Entonces, ¿cuánta gente no habrá? Y perder un día de trabajo es perder 150, 180, 200 dólares, si no es más. Entonces, la gente que está en otros países quizás a veces no lo entiende, porque la economía es diferente y dicen, ay, pero ¿qué tanto perder un día de trabajo? No, aquí en los Estados Unidos tú pierdes un día de trabajo y tú estás perdiendo, bueno, no te quiero decir, se te descuadra todo el mes. Entonces no es el hecho, pues Spirit, con la cancelación de los vuelos de repente, sin haber explicado esto como con más anticipación, lo único que hizo fue perjudicar la economía de todas estas personas que estuvieron esperando en el aeropuerto. Entonces sí, se ha formado. A mí me da, en el fondo, pues sí me da cosita de que Spirit haya cerrado, porque debo admitir, yo viajé mucho con Spirit, mucho más que con American Airlines, porque era económica, y yo, por ahorrar 200, 300 dólares y que me podían servir para gastarlo en otro lugar, por ejemplo en Nueva York, como les dije ahorita que viajé a Nueva York varias veces, pues para mí era genial, ¿me entiendes? Entonces Spirit era genial, pero bueno, no sabemos si va a haber una resurrección de Spirit, no sabemos qué va a hacer el gobierno nacional por salvarlo, todavía no hay algo preciso, no hay una noticia que diga Spirit vuelve tal día, no la hay. Y bueno, veremos a ver qué pasa con este tema, pero yo espero que Spirit vuelva, porque mucha gente, pues a mí me gustaba Spirit por lo económico, y mucha gente creo que piensa lo mismo. A Spirit tenía sus detalles, era un avión es un poquito incómodo, los asientos eran súper incómodos, pero por Dios, si yo pagué 28 dólares una vez para viajar a Nueva York desde Tennessee, entonces dime tú, que a mí no me importa si voy incómodo, porque si yo viajaba y me salía económico, pues chévere, ¿no? Y así muchas personas deben pensar lo mismo. Entonces, bueno, esto fue lo que pasó con Spirit, y mi opinión, bueno, ya di mi opinión, y repasando un poquito más de estos temas virales que vi en redes sociales sobre las noticias, como que se han visto más virales en redes sociales. Hay una muy interesante que sucedió hace un par de días sobre Donald Trump hablando de Cuba, y voy a poner el volumen lo más bajo posible para poder leer y así sea más fluido lo que Donald Trump está hablando en ese momento. Dice, Trump asegura que tomará Cuba casi de inmediato. Stop. Déjenme que me ponga los audífonos. Ok, vamos a ver. Dice, un arquitecto que es realmente talentoso, ha trabajado mucho para mí, tiene un hermoso estilo hispánico en particular, y viene de originalmente un lugar llamado Cuba, que nos haremos cargo casi de inmediato. Ahora, Cuba tiene problemas, dijo. O sea, dice, terminaremos uno primero. Nos gusta terminar un trabajo primero y después el otro. Estamos en el camino de regreso. Lo que haremos en el camino de regreso de Irán, tendremos uno de nuestros portaaviones, el USS Abraham Lincoln, el más grande del mundo. Tendremos que entrar y parar a unas yardas de la costa y dirá muchas gracias, nos rendimos. Bueno, Trump asegura de que cuando vengan de Irán, y esto se lo dije yo a un amigo, mira, una vez, porque voy a comentar este refrito, este remake. Cuando yo empecé, no había empezado yo, después del 3 de enero es que yo empecé a hacer este podcast de noticias, pero no quería hacerlo cuestión de política, porque pues Maduro estaba en el poder y yo soy venezolano, y yo dije, bueno, si Maduro está en el poder, entonces si yo hago noticias en contra del comunismo venezolano, no vaya a ser que algo pase y yo termine preso en Venezuela, porque allá en Venezuela no hay libertad de expresión, y uno nunca sabe, ¿no? Entonces yo le dije a un amigo, porque yo oí a Marco Rubio en una noticia donde él dijo claramente, después de Venezuela vamos a hacer nuestra siguiente parada en Cuba y después en Nicaragua. Dice que los portaaviones no van a regresar a los Estados Unidos, o sea, hablando pues, como quien dice, de una manera metafórica, ¿no?
O un ejemplo, Marco Rubio dijo, nosotros no vamos a irnos a los Estados Unidos. Nuestro portaaviones después de Venezuela van a ir para Cuba y después para Nicaragua. Entonces yo recuerdo un amigo, o lo comenté en un grupo de amigos que tengo y dije, miren, Marco Rubio dijo ayer que después de Venezuela venía Cuba y después Nicaragua. Y mi amigo me dijo, ¿dónde dijo eso? O sea, como si yo estuviera mintiendo. A ver, ¿dónde lo dijo? Pero dime. Bueno, hoy en día es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando. Así de sencillo. Ahora, Donald Trump, después de haber estado en Venezuela, se fue a Irán. ¿Por qué? Primero, la amenaza iraní era muy grande con respecto al desarrollo nuclear y todo eso. Pero también es una cuestión estratégica económica, porque en el tiempo que estaba cerrado totalmente, los días que totalmente se cerró el estrecho de Hormuz, el mundo empezó a comprarle petróleo a los Estados Unidos. Entonces hay otra cosa más. La gente dice, hay algo que no se analiza, ¿no? Porque el barril del petróleo está caro, es verdad. El barril del petróleo, o sea, te explico. Tú compras un barril y entonces estaba antes en 30, un ejemplo. Pero ahora con la guerra de Irán subió a 40, ¿no? Está más caro, está bien. Entonces Estados Unidos compra petróleo, pero lo refina y lo vende mucho más caro. Esa es la parte que la gente no solamente capta el hecho de que dicen el barril del petróleo. Está caro el barril de petróleo, pero hay refinadoras en Estados Unidos que precisamente por eso compran el petróleo venezolano o se llevan el petróleo venezolano, lo refinan y lo venden, y ese material refinado es mucho más caro. Ese es el detalle. Entonces, muchas de las ventas que hace Estados Unidos ya son materias refinadas. Muchas de esas. No solamente hacen una refinación para, por ejemplo, cuando el petróleo lo traen cargado. Aquí en los Estados Unidos hay plantas que, por cierto, muchas plantas de los Estados Unidos se hicieron específicamente para poder, ¿cómo se llama? Para poder tratar el petróleo de Venezuela, para poder refinar el petróleo, específicamente el petróleo venezolano. Entonces, cuando nosotros vemos que hay una cosa detrás de la otra, Donald Trump de Venezuela se fue a Irán. Ahora, si Donald Trump hubiera primero atacado a Irán, hubiera habido un conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque mientras Donald Trump atacaba a Irán, los países se surtían de Venezuela, o el mismo Irán podía recibir ayuda petrolera de Venezuela. Entonces, hubiera alimentado a los iraníes, a los terroristas iraníes, hubiera alimentado económicamente, los hubiera alimentado, era como una batería. Entonces era mejor como que, ok, vamos a ir a Irán y primero vamos a poner pausa en Venezuela, para que Venezuela quede fuera del juego, en cuestión a darle petróleo a los terroristas. La gente dice que Donald Trump se ha tardado mucho en atacar el territorio iraní, en como tomar el poder iraní, el poder de los terroristas en Irán, pues, ¿no? Y es que la gente a veces no entiende de que precisamente, ¿verdad? En este tema de que cuánto ha durado Estados Unidos contra Irán, señores, Estados Unidos ha durado nada. Hay ocasiones donde Estados Unidos ha ido a una guerra donde ha durado años para controlar un país. Y en estos meses Donald Trump ha podido avanzar de una manera agigantada, pero también impide mucho que él pueda adentrarse y atacar y barrer con todo, porque hay población iraní inocente de por medio, y ese es el detalle. Y esa misma población iraní de por medio es la que sale en las redes sociales diciéndole a Donald Trump, ataca, no te preocupes por nosotros, ataca. ¿Me explico? Entonces, sin embargo, eso es lo que está pasando. En este poco tiempo, prácticamente han habido una cantidad grotesca de líderes iraníes que han querido tomar el poder, o que han tomado el poder durante horas nada más, porque a las horas ya han sido derrotados. Entonces, la gente a veces no entiende que este proceso de tomar un país y liberarlo de terroristas que han tenido 40 años un país, no va a ser de un día para otro. Y después de Irán, como ya lo dijo Donald Trump, gente, después de Irán van por Cuba. Yo personalmente me dije en mí mismo, bueno, si Donald Trump toma Cuba, me tocará viajar a Miami para celebrar con la gente de Cuba. Si lo voy a hacer. Yo dije, bueno,
Donald Trump llega a tomar Cuba, voy a viajar a Miami y a celebrar en Miami, porque más de un restaurante cubano va a celebrar durante todo lo que resta de años si eso llega a suceder. Y así sucedió con Venezuela. A las 3 de la mañana, recuerdo yo, 2, 3 de la mañana, como yo me acuesto a dormir tarde, revisé las redes sociales y en ese momento estaban bombardeando a Venezuela. Y sé que algo así va a pasar con Cuba, Dios quiera. Y Dios quiera no sea de noche, sino que sea de día, que no hayan bajas, que se rindan y que definitivamente llenen, el Abraham Lincoln, lo llenen con militares cubanos presos que vengan a rendir cuenta a los Estados Unidos. Sí, señor. Eso tiene que pasar y que liberen a todos los presos políticos, claro. Eso son prioridades que tienen que suceder en Cuba para que comience a restablecerse y ojalá que pues el mundo, no solamente Estados Unidos, el mundo haga una inyección, una donación mundial para poder sanar esa isla. Y bueno, países como Haití también necesitan ayuda y veremos, porque muchas veces, un saludo para Henry, saludos, muchas veces la gente dice Estados Unidos se preocupa por países porque tienen tienen algo que les puede interesar. ¿Y qué pasa? No está mal, está muy bien. Hay un país que tiene algo que a mí me interesa y ese país está mal. Bueno, yo voy a ayudar a ese país y yo voy a agarrar lo que a mí me interesa. Son negocios, así se trabaja, pero muchas veces también olvidamos, si esto llega a suceder, si Donald Trump llega a tomar la decisión de un día que amanezca de mal humor y tome la decisión y digan, bueno, ya hasta aquí llegó la dictadura en Cuba, mañana a primera hora, bueno, ya sabe lo que tiene que hacer. Estados Unidos le estaría demostrando al mundo que no necesariamente un país tiene que tener algo que te importe, un material o un mineral para poder ayudarte a una liberación. Nosotros los venezolanos estamos sumamente agradecidos con Donald Trump. ¿Por qué? Porque durante 26 años Venezuela fue una colonia rusa. Durante 26 años los de los de esas dictaduras se llevaron por montones el petróleo venezolano. ¿Y qué nos quedó a nosotros los venezolanos? O sea, si se hubieran llevado todo el petróleo que hubieran querido y al venezolano, a nosotros nos hubiera quedado algo, yo digo, bueno, ajá, por lo menos los venezolanos hicieron dinero vendiéndole a Cuba, a Rusia. Señores, de eso no quedó nada. A nosotros los venezolanos no nos quedó nada de esa gracia. Nada. O sea, no hay como que yo te puedo decir, bueno, a nosotros los venezolanos tuvimos estos beneficios. No, gente, nosotros en Venezuela dimos todo, se robaron todo y no nos quedó nada, nos quedó destrucción. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que si nosotros pasamos en Venezuela 26 años siendo una colonia rusa y cubana del comunismo, donde se llevaron todo y no nos quedó nada, bueno, ahora vamos a intentar pues que sean los Estados Unidos que nos compren todo el petróleo que quieran y empecemos a ver. Para muestra un botón, el venezolano tuvo 6 años ganando $1, es más, hasta centavos de dólares. Los profesores, los maestros dando clases, legalmente lo que cobran son 130 bolívares, 140 bolívares, 200 bolívares, que son $1 o centavos de dólar. Y eso, ¿verdad? Ahora, gracias a que Donald Trump tomó la decisión de liberar a Venezuela del dictador, de la cabeza para empezar, ahora van a cobrar 240, porque la vida en Venezuela pasa los $1.500 la cesta básica. Pero en 3 meses, pasó de $1 a $240. Ahora imagínate tú, dentro de 5 años el venezolano estará ganando el sueldo más grande de Latinoamérica porque tiene los recursos más grandes de Latinoamérica. Y eso jamás lo hubiéramos podido ver con los rusos, ni con los chinos mucho menos, y mucho menos con los cubanos. Y gracias, bueno, los venezolanos estamos súper agradecidos con Donald Trump y su gobierno. Súper agradecidos. Por eso es que en este canal nos limitamos a los comentarios. Los problemas de los americanos los arreglan los americanos. Pero nosotros los venezolanos vemos lo bueno y lo bueno que nos ha pasado es eso. Un saludo para Joseph. Saludos Joseph. Claro que sí me acuerdo. Entre otras noticias virales, ya vimos unas cuantas que nos han como puesto de lo que está pasando en Venezuela con respecto al comunismo venezolano y cómo entre ellos se están quitando las caretas y se están atacando unos con otros. Bueno, tenemos aquí a Mario Silva, gente, que es
un periodista de el comunismo venezolano. Él pertenece a la comunidad LGBT y bueno, ahora está molesto con la presidenta interina venezolana, la que hace todo lo que obviamente Donald Trump y Marco Rubio le diga, y está empezando a sacar los trapitos al aire, porque no te lo puedo llamar de otra manera, se llama sacar los trapitos al aire. Me da un montón de risa esta situación, porque señores, yo tengo que gozar esta situación, tengo que gozarme esta situación, pues. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver entonces qué dijo Mario Silva y cómo se está sacando los trapitos al aire sobre este tema entre, tú sabes, entre comunistas y gente. Lo más común que tú vas a ver son las traiciones entre ellos mismos. A ver, Mario Silva. Combatiente Cilia Flores, Maduro y su esposa, la primera combatiente Cilia Flores, fueron secuestrados dentro del perímetro de Fuerte Tiuna, que son las instalaciones militares más importantes de nuestro país. Se suponía que los niveles de seguridad para proteger a nuestro mandatario y a su esposa debían ser extremadamente rigurosos, más aún teniendo en cuenta la amenaza real que el imperialismo había colocado frente a nuestras aguas territoriales. Por tanto, es imposible pensar que pudieran ejecutar un ataque por sorpresa, lo que nos lleva a suponer, y ustedes saben que no me gustan las hipótesis, que al menos se habrían vulnerado los anillos previstos para la seguridad de la pareja presidencial. Esto, incluso si estábamos en conocimiento de las actividades de la CIA en nuestro territorio. Sin embargo, repito, no se activó ningún mecanismo de defensa a gran escala. Después del 3 de enero se optó por una política de paz que, debo decirlo, yo acompañé con muchas dudas, pero que en su momento informé hacia lo interno, y porque se suponía que estaba destinada a evitar un baño de sangre y a resguardar al presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, ahora prisioneros políticos del imperialismo. Son prisioneros de guerra realmente. En ese contexto hice mi primera alerta sobre las negociaciones que impondría la arrogancia imperialista, quien inició inmediato al bombardeo criminal una serie de declaraciones en las que se asumían como dueños de nuestra patria y sus riquezas, y que impondrían por la fuerza bajo la amenaza de volver a bombardearnos. En realidad estaban inoculándole a nuestro pueblo el miedo, la desesperanza, y nosotros cometimos, en mi opinión, el error de acudir al silencio preventivo como mecanismo de defensa. Días más tarde, se llama a reformar leyes fundamentales de la República Bolivariana de Venezuela. En primer lugar, la ley de hidrocarburos. Se crea la ley de amnistía y posteriormente la reforma a la ley de minas. Bueno, vamos a ir por partes, porque si no se nos va a alargar, porque él habla mucho, ¿no? Él da sus razones y sus motivos. Miren, él está hablando, como ustedes lo pueden ver, sobre que, pues, Delcy Rodríguez, así, declaro así, Delcy Rodríguez y su cúpula simplemente se encargaron de darle el camino libre para que los americanos entraran y tomaran a Maduro y a Cilia Flores. Así, eso es lo que él quiere decir. Así de one. Segundo, él comienza a hablar sobre cómo podemos nosotros, cómo puede él, mejor dicho, afirmar eso, o cómo lo puede demostrar. Él comienza hablando, bueno, tenemos la ley, la nueva ley de hidrocarburos que se hizo para poder abrir, porque si no se hacía esa ley, no había como, o sea, no había como oficialmente, como en la ley, ese permiso para poder hacer un intercambio comercial con referente al petróleo. Porque es que, gente, recuerden ustedes que en el comunismo la propiedad privada, o todos esos tipos de negocios privados, no coinciden con esa metodología. Pero al Delcy Rodríguez hacer la nueva ley de hidrocarburos, a permitirla, quiebra total. Ya no puede ser ya no es un país socialista ni comunista. Ya ahí comienza a formar parte de un país capitalista. Entonces Mario Silva habla de que, pues, pone el ejemplo de esta ley de hidrocarburos, la cual obviamente, ¿verdad?, nosotros podemos analizar de que él da a entender de que esa es una de las pruebas por las cuales él dice y afirma de que a Maduro y a Cilia Flores se les vendió, se dejó su seguridad de lado y simplemente no los dejaron salir del perímetro porque los iban a atrapar en ese momento. Vamos a seguir oyendo a Mario Silva. Quiero señalar que, aprobada la reforma de la ley de hidrocarburos, la OFAC emite un comunicado soez, arbitrario, que atenta contra nuestra soberanía y nuestra Constitución, anunciando que Estados Unidos, es decir, la OFAC,
estará a cargo de la distribución, venta y cobro de nuestra producción petrolera. Ajá. Entonces tenemos a Mario Silva dando, o sea, está extendiendo, vamos a decirlo así, está haciendo una explicación exhausta de cómo es posible, según él, lo que él piensa, de que pues los motivos por los cuales él da a entender o explica o da como prueba, mejor dicho, de por qué a Nicolás Maduro y a Cilia Flores no se le captura, sino que se les citea para que sean, como él los llama, unos secuestrados de guerra, ¿verdad? Y pues poder al país prácticamente, según la visión de él, dárselo a los estadounidenses. Entonces, que todo es un plan, lo que da a entender él. Vamos a seguir viendo. A ver, Mario. Es decir, la OFAC estará a cargo de la distribución, venta y cobro de nuestra producción petrolera. De inmediato comuniqué a lo interno que esto nos convertía en un vulgar protectorado de Estados Unidos. Resalté la inconstitucionalidad de permitirlo y que debíamos hacer lo necesario para que esto no se llevara a cabo. La reforma de ley de minas, de igual manera, le iba a servir a la OFAC y al imperialismo para llenar las menguadas arcas que tienen en Fort Knox. En lo concerniente a la aprobada ley de amnistía, hice público mi rechazo, pues le estábamos anunciando al mundo una gran mentira, que teníamos presos políticos, cuando en realidad eran delincuentes que habían cometido actos criminales en contra de la patria. Bueno, Mario Silva dice que él nunca estuvo de acuerdo con esa, entre comillas, ley de amnistía, ¿verdad? Obviamente, si tú tienes una amnistía para liberar presos políticos y tú pasaste toda tu vida diciendo que no había presos políticos, lo mínimo que te vas a encontrar es que tú estás aceptando que hubiera un preso político, que es lo que Mario Silva quiere dar a entender. Pero hay un detalle. Él dice, da su nefasta opinión, porque no puedo decirlo de otra manera, que pues él habla de que para él la gente que fue parte o fue presa injustamente era porque eran delincuentes. Así los llama. Esa es la manera en que Mario Silva los está calificando como delincuentes, ¿no? Entonces yo me pregunto una cosa. ¿Qué más delincuente que Mario Silva, verdad? Todos estos años lo único que ha hecho es lavarle la cara a los narcotraficantes de la cúpula chavista en Venezuela, con alianza con Cuba, con alianzas vendiéndole tierras raras a China, dándole un poder a Rusia que no nos trajo ningún beneficio, porque ni siquiera hubiera sido de que ellos hubieran sido unos narcotraficantes que por lo menos al pueblo le soltaran aunque sea comida. Tenían, aparte de tener sus negocios como narcotraficantes y ser Mario Silva parte de esta cúpula que le lavaba la imagen a los narcos, valga la redundancia, el pueblo se moría de hambre en Venezuela. Yo te puedo aceptar, bueno, ellos tienen su negocio. ¿Tú qué vas a vender? Tú vendes tu cuestión, tú te metes, dale al pueblo. O sea, el pueblo pasó hambre. Yo estuve en Venezuela, yo muchas veces he contado esta historia. Yo mismo en Venezuela pasé situaciones terribles. Un amigo una vez me tuvo que dar una bolsa de comida. Una vez yo abrí mi nevera y solamente había un tomate y lo cortamos en 3 partes y cada persona, mi cuñado, mi hermana y yo, nos comimos un pedacito cada uno. Que le echamos un poquito de adobo y lo pusimos así en la plancha. O sea, no nos caigamos a mentir. Entonces Mario Silva dice de que para él los presos políticos no eran presos políticos, sino que eran unos viles malandros. Pero ¿qué más malandro que Mario Silva? Aparte de eso, ¿qué era un malandro? ¿Por qué metían a la gente presa en Venezuela? Por un estado de WhatsApp. Eso también lo he dicho muchas veces en mis transmisiones. Por un video de TikTok. Pero miren, supongamos que un video de TikTok es muy fuerte, lleno de lo que ustedes quieran y había una justificación, un ejemplo. Pero un estado de WhatsApp, en serio, o sea, que tú en un estado de WhatsApp, tú digas, estoy cansado de que la luz se vaya, este gobierno, y digas un poco de cosas, eso te hace ser un criminal para que te den 10 años de cárcel, porque la persona que ahora está libre, gracias a Dios, pero la persona la condenaron a 10 años de cárcel porque simplemente puso un estado de WhatsApp. Entonces yo no puedo creer que Mario Silva tenga el descaro. Es que recuerden, él es de la comunidad, pero él está frustrado porque él nunca lo ha aceptado. ¿Me entienden? Pero de Mario Silva, ese que ustedes ven ahí, hay un video rondando donde el guardaespaldas de él está dando así, ven,
amor, le está dando y sonaba así, ¿ve? Entonces él se siente resentido, ese video lo soltaron a las redes, lo soltó Diosdado Cabello, me imagino, así dice la gente. Entonces él desde ahí se frustró mucho más, ¿me entiendes? Entonces, y ese video ustedes lo pueden conseguir en internet. Entonces, ¿qué ocurre? Que él desde ahí está súper frustrado, pero ahora está doblemente frustrado porque le quitaron los recursos para continuar haciendo su lavado de imagen a unos criminales que ahora están presos aquí en los Estados Unidos en una cárcel de Brooklyn. Continuemos viendo a Mario Silva. Y sobre todo en contra de nuestro pueblo y las víctimas que causaron. Además, esta ley nos expone inevitablemente ante los organismos internacionales de derechos humanos. Estas leyes aprobadas bajo coerción estarán bajo el escrutinio del pueblo en el futuro, porque ninguna ley podrá ser aprobada bajo amenaza, y mucho menos permitiendo que un organismo extranjero, la OFAC, pisotee nuestra Constitución y determine qué hacer con nuestros recursos y a quién debemos venderle. Finalmente, sigo alertando y mostrando mi enorme preocupación por lo que estoy convencido es una invasión silenciosa que va a ocupar nuestros poderes públicos, nuestra institucionalidad, nuestra soberanía, nuestra libertad e independencia que nos exigió proteger hasta las últimas consecuencias en su última proclama, repito, el comandante Hugo Chávez. Pero Venezuela, para empezar, Venezuela, te explico, Venezuela es un país que tiene los recursos. Pusieron a unos incapaces comunistas, porque cuando tú dices comunista, mira, comunista es esto, ladrones, comunista es malandros, comunistas incapaces, comunistas son ignorantes, así. Comunista es todo lo malo, Satanás es comunista, ya. Entonces, cuando pusieron a administrar, porque lo que pasa, ¿verdad?, es que el comunista no entiende que el Estado, o sea, los gobiernos son administradores. Por ejemplo, yo tengo este envase que tiene agua, entonces yo esta agua la tengo que distribuir entre tantas personas, pero tengo que guardar agua, tengo que tener más recursos para comprar agua y llenarlo. No, los comunistas se adueñan y dicen, esta agua es mía. El petróleo es un recurso que tiene el país. Ponen a un administrador, que es el presidente, y todo el gobierno para administrar los recursos del país y contratar empresas, vigilar que las empresas trabajen bien, respeten al trabajador, pero no para que el gobierno sea la empresa, porque eso no existe, porque el gobierno no está especializado en esas áreas, porque entonces el gobierno no se puede especializar en todas las áreas, porque porque no es la manera correcta. El gobierno debe especializarse en que el país crezca, no en que el país se convierta en una microempresa para todos, no, porque ocurre lo que pasó en Venezuela. Entonces llega un momento donde no trabajaba, siendo el jefe, el director de tal empresa ya no era el más capacitado, sino era el amigo del hermano del primo del vecino. Entonces está mal. Por eso ahora dice que la OFAC es el que se va a encargar de ver a quién le vende petróleo, porque ese es el trabajo de la empresa privada. La empresa privada llega a Venezuela y dice, mira, tengo taladros, tengo buques, tengo todo para extraer petróleo. ¿Cuánto me vendes el petróleo tú a mí? Tú le dices como venezolano, como administrador de los recursos, mira, extrae petróleo y me vas a dar el 30% de lo que tú vendas. Ok, yo como empresa extraigo, soy el que trae todas las maquinarias, saco el petróleo, vendo el petróleo en 100, te doy 30 a ti y me quedo con 70. De los 70 que se quedan las empresas, tengo que pagarle impuestos a Venezuela, más dinero le cae, le tengo que pagar a los trabajadores venezolanos que están en las empresas que yo tengo, y al empresario o a la empresa como tal, ponte que le queda un 10%. Ese 10% son miles de millones de dólares, obvio. Ya ese no es nuestro problema cuando esté ganando la empresa. Ahora, esa empresa, con esos miles de millones que le quedó, va a innovar en nuevos equipos y en nuevas cosas que va a traer al país y les va a dar trabajo a nuevos especialistas en esas áreas. Y así las empresas crecen, las empresas traen más innovación, las empresas generan más trabajo y los trabajadores tienen que ahora estudiar nuevas carreras universitarias, capacitarse más, el país crece, se vuelve más culto, todos empiezan a ganar dinerito. Eso es un país. El comunista dice, no, yo soy el presidente, yo soy el que dirige la empresa de petróleo. Expropiada porque ahora yo la voy a dirigir. Y la empresa de llantas, de caucho, de llantas, para carro,
expropiada, también la voy a dirigir yo. Ajá, y la empresa de electricidad expropiada, yo también la voy a dirigir. Ajá, pero no te alcanza para dirigir todo eso. Bueno, mi primo se encarga de la de luz, mi hermana se encarga. Así es el comunista. Y eso pasó en Venezuela. Que me de la gente, que me deje. Así pasa, así es el comunismo. Entonces dice, bueno, tú el otro, cuando vas a ver, la tía de la hermana del primo es la secretaria de tu hermana. La hermana del cuñado del vecino es el administrador de esa empresa. Pura gente de mierda que nunca trabajó. Entonces ocurre, ¿verdad? Que cuando tú sacas las cuentas, verga, las cuentas no te dan, porque hay gente que no aprendió a administrar, gente que no sabe nada de eso y se está robando el dinero. Eso pasa en el mundo comunista. Entonces lo que Mario Silva dice no tiene pies ni cabeza. También habla, en ese pedacito que estábamos viendo, él habla de que Estados Unidos está invadiendo Venezuela. Es una invasión silenciosa, como le llama él, una invasión poco a poco. Y yo me pregunto, mejor dicho, ¿acaso, señores, compartan la transmisión? Me harían un gran favor si comparten y se suscriban a mi canal, de verdad. Muchas gracias por estar suscrito a mi canal y me ayudan mucho si se suscriben, pues, y si comentan también. Ahora bien, dice Mario Silva de que Estados Unidos ha empezado como una invasión silenciosa a Venezuela. Y yo me pregunto, ¿acaso los chinos, los rusos y los cubanos y los iraníes no invadieron Venezuela? ¿Acaso no vieron cómo dejaron de darle trabajo a los médicos venezolanos y se los dieron a los médicos cubanos? ¿Acaso no se han dado cuenta cómo los iraníes en Venezuela, y esto lo saben los venezolanos, le dieron pasaporte a los iraníes y a un venezolano le costaba un ojo de la cara sacar un pasaporte de Venezuela? Otra cosa, toda la artillería rusa que le vendieron a Venezuela es pura chatarra, porque el mundo ha vivido engañado. La gente durante años dijo que si los Estados Unidos se le ocurría ir a Venezuela y acabar con la revolución, los chinos y los rusos iban a intervenir, iban a tomar las armas contra los Estados Unidos. Señores, a los chinos y a los rusos no les importa una guerra con Estados Unidos, y mucho menos por 2 y 3 malandros venezolanos. Entonces esto es un tema redundante, ¿me explico? Entonces, pues, a ver, vamos a continuar viendo a Mario Silva para que no nos sigamos extendiendo más, porque Mario Silva, Dios, no sé hasta dónde llega su incoherencia. De hecho, y paradójicamente, lo está ejecutando un enemigo que está en franco deterioro y no tiene capacidad militar terrestre para invadirnos, y mucho menos le conviene escalar ningún conflicto bélico en nuestro hemisferio. Su derrota en Irán mostró sus debilidades. Me despido por ahora aclarando, yo no soy el enemigo. Y como está escrito en mi carta a la vicepresidencia del Partido Socialista Unido... Ok, tengo que responder porque son muchas incoherencias juntas, gente. Mira, Mario Silva, Estados Unidos, bajo la presidencia de Trump, ha terminado en menos de 3 meses como con 40 líderes iraníes. Hoy mataban a uno y al día siguiente se subía otro y esa misma noche lo acababan. Un saludo a Azteca, saludos. Gracias. No, es que lo que pasa es que como estoy reformulando, ¿verdad?, mi canal, entonces como que el algoritmo, porque me están preguntando por qué hay poquitas vistas, el algoritmo está como otra vez acostumbrándose al formato del canal, porque le hice muchas modificaciones en la descripción, en todo, pues. Entonces tomé 15 días también para preparar todo y esta es como la segunda temporada. Entonces el algoritmo necesita como volverse a refrescar, pero estamos súper bien. Gracias por tu comentario y saludos a la gente de México. Entonces, pues en menos de 3 meses Estados Unidos arrasó con los armamentos de los iraníes. Quedan rebeldes iraníes, que es diferente, extremistas que se ponen bombas encima, que tienen unas que otros aviones, bombas, pero los daños, nosotros fuimos testigos, hemos sido testigos de todos los daños que le causó los Estados Unidos al régimen iraní, y entre eso es que en 3 meses acabó con un montón de líderes. Hoy nadie quiere ser líder allá. Nadie quiere ser un ayatollah ni un loco de eso. Ya no. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, apenas ese ayatollah se ponga rebelde o algo, va a quitar el alto al fuego y ya saben lo que va a pasar. Por otro lado, Mario Silva dice
yo no soy el enemigo. No, Mario Silva, no te equivoques. Tú eres el enemigo, te voy a explicar por qué. Porque Delcy Rodríguez no es comunista. Delcy Rodríguez es capitalista. Eso es lo que está pasando, Mario Silva. Entonces tú eres un comunista que eres un estorbo. Porque Delcy Rodríguez está trabajando con los Estados Unidos. Ella es y ella hace lo que Estados Unidos haga. Le diga qué hacer. Lo que Marco Rubio la llama en la mañana y le dice qué hacer. Y tú, Mario Silva, no eres un enemigo, eres un estorbo. Y tienes que tener cuidado con lo que sale por tu boca, porque fíjate que por ahí debe haber chinos y rusos todavía y cubanos detrás de cámaras. Ya tú sabes cómo se cobran los cubanos. Un día de repente te tomaste un poquito de agua, y de repente se envenenó Mario Silva. Así es que se cobran los cubanos, los rusos y los chinos y los cubanos y los comunistas en general, porque todos son unos criminales. Así se cobran las cosas. Entonces tienes que tener cuidado, Mario Silva. Bueno, hasta ahí llegó ese reporte de Mario Silva y vamos a continuar con otra parte. Un saludo a Aztecas, México. Dice, un saludo, espero todo vaya muy bien. Gracias a ti. Y ya cambió la temática, sí, dice. Sí, aquí vamos. El canal, recuerden que este canal de YouTube se trata sobre noticias internacionales, donde yo reacciono a cosas de farándula y también donde yo hablo de temas virales y de misterios y teorías conspirativas de las redes sociales. Y estoy tratando pues de mejorar el canal poco a poco. Ok, de verdad me da un gusto cuando la gente comenta. Y bueno, ahora resulta y acontece, gente, que hay un virus. Vamos ahora con el tema del hantavirus en el crucero. Un crucero que fue rechazado en varios puertos porque tiene enfermos con hantavirus, donde se ha cobrado la vida de 3 personas hasta los momentos. Vamos a ver un poquito de cómo han rebotado en redes sociales las noticias sobre este tema del hantavirus, ¿verdad? En este crucero. Esto es algo muy dramático, gente, que está pasando. Y me da un poquito de miedo, pero bueno. Yo recuerdo en una exposición una vez yo hablé de esto, pero ya vamos a hablar de ese tema ahorita. Primero vamos a ver esta noticia y cómo está rebotando en redes sociales el tema sobre el crucero, que ahora tiene un virus encima y se ha cobrado la vida de 3 personas. Vamos a ver. 149 personas de 23 nacionalidades están atrapadas dentro de un crucero turístico que se llama MV Hondius. ¿Y por qué están atrapadas ahí? Por un brote de una cosa que se llama hantavirus. Es una enfermedad muy rara, es una enfermedad respiratoria grave, con síntomas parecidos a la gripe, que se adquiere al inhalar restos de excrementos secos u orina de roedores o murciélagos infectados. El crucero salió de Argentina el 20 de marzo rumbo a las Islas Canarias. El viaje iba a durar 40 días, pero el bote tuvo que parar pues, por este problema. 3 pasajeros murieron. Hay 4 personas más con síntomas. Una de ellas ya fue llevada de emergencia a Sudáfrica. El crucero iba a hacer una escala hoy en Cabo Verde, en África, pero las autoridades del país le impidieron atracar. La Organización Mundial de la Salud dijo que el riesgo para la población en tierra es bajo, pues el hantavirus no se contagia fácilmente. Bueno, el hantavirus no se contagia fácilmente, como podemos ver en el reporte, como lo que están rebotando las noticias. Ese no es el tema. El tema no es si se contagia o no se contagia. El tema son los cruceros, gente. Miren, yo durante años he tenido como la intención de decirle a mi mamá si quiere viajar en un crucero de esto. Aunque mi mamá no es tanto de viajar así, no es tan aventurera, vamos a decirlo así. Y casualidad que en el tiempo que yo estaba buscando algún crucero para poder regalarle a mi mamá un viaje, mira, casualidad se me cruzaron temas como ese, como el del peligro de virus nacientes en cruceros por la falta de higiene. Porque a veces los cruceros son tan grandes y la empresa les cuesta pagar. Porque hay una cosa que es muy cierta, mire, el dueño del crucero le alquila a esa empresa, la empresa que organiza viajes contrata una empresa que vende los tickets, una empresa que trae los de mantenimiento para ver que todas las máquinas y todas las cuestiones mecánicas funcionen y electricidad, y una empresa que paga los que limpian, otra empresa para que traiga los que cocinan. Son varias empresas dentro de ese crucero. Entonces, muchas veces, como lo estaba leyendo en aquel tiempo, para recortar gastos, los cruceros se limitan a pagar o a invertir lo suficiente solamente con la intención de ahorrar. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando no hay
una limpieza o un método completo que sea efectivo para la limpieza del crucero, ocurre lo que ahora nosotros estamos viendo. Ocurre este tipo de situaciones que no es sencillo hablar de un tema donde han habido personas que el virus se ha cobrado la vida. Eso no es sencillo de conversar, pero eso es lo que en realidad está pasando. ¿Por qué? Porque muchas veces estas empresas prefieren ahorrar que hacer un mantenimiento. Y tú sabes una cosa, un barco es la casa perfecta de las ratas, pero desde los tiempos del Renacimiento, medievales. Entonces, esto está pasando y esto va a llevar una investigación. Creo que España ya autorizó de que el barco pueda atracar para poder atender a la gente. Vamos a ver un poquito sobre otras cosas que están rebotando en redes sociales sobre este mismo tema del crucero y lo seguimos analizando. 3 personas han muerto por un posible brote de hantavirus mientras viajaban desde Ushuaia, en Argentina, hasta Cabo Verde durante el fin de semana. Pero, ¿qué es el hantavirus y qué síntomas provoca? El hantavirus es una enfermedad viral grave que transmiten los ratones silvestres. El contagio se produce sobre todo al inhalar partículas de sus excrementos en el aire. En raras ocasiones también puede transmitirse entre personas, según la Organización Mundial de la Salud. En Argentina es común que cada año haya casos. De hecho, el año pasado el Ministerio de Salud del país emitió una alerta por el aumento del 17% en los casos registrados. Este virus puede causar 2 enfermedades graves, una que afecta sobre todo a los pulmones y otra que daña los riñones. La que afecta a los pulmones suele empezar con cansancio, fiebre y dolores musculares. Y después aparecen mareos, escalofríos y molestias abdominales. El problema es que, al principio, estos síntomas se pueden confundir fácilmente con los de una gripe. Pero, si llegan a desarrollarse dificultades respiratorias, la tasa de mortalidad ronda el 38%. Y la enfermedad que afecta a los riñones puede ser aún más grave. En fases más avanzadas puede provocar bajadas de tensión, hemorragias internas e insuficiencia renal aguda. No existe un tratamiento específico contra el hantavirus, pero los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomiendan tratar los síntomas y, en los casos más graves, ingresar al paciente en el hospital. Bueno, gente, fíjate que el hantavirus este virus que se llama hantavirus no tiene un tratamiento específico y ahí radica mucho del problema como defender de este virus. Vamos a seguir viendo en redes sociales qué más se ha visto de este virus para que lo sigamos comentando, gente. En este caso vamos a ver a uno de los pasajeros dentro del crucero que, bueno, en un momento de desesperación ha hablado sobre lo que se está viviendo dentro del crucero y de su desesperación, gente. Da mucha cosa ver estos casos porque finalmente estos pasajeros entraron yo me imagino las denuncias que van a venir contra la empresa. Yo puedo imaginar que van a venir un montón de denuncias donde bueno, gente, le tocará a la empresa no solamente correr con los gastos de las personas que han salido afectadas, sino también, déjenme que estoy poniendo aquí para que podamos ver mejor, sino también que les tocará a la empresa pues pagar daños psicológicos y traumas, porque esto es así. En los países normales este tipo de cosas llevan a denuncias que muchas veces son los afectados recompensados con miles de dólares si saben llevar bien sus casos. Vamos a ver el caso de esta persona, está subtitulada, espero lo puedan leer con tiempo. I am currently on board the MV Hondius, and what's happening right now is very real for all of us here. We're not just headlines, we're people with families, with lives, with people waiting for us at home. There's a lot of uncertainty, and that's the hardest part. All we want right now is to feel safe, to have clarity, and to get home. So if you're seeing coverage about this, just remember that there are real people behind it, and that this isn't something happening somewhere far away. It's happening to us right now. I'll share more when I can, but for now, I just ask for your kindness and understanding. Thank you. Dios. Bueno, esta persona, gente, miren, también ocurre algo, ¿no? Que obviamente esto no se lo merece nadie. Este tipo de situaciones nadie se la merece de ninguna parte del mundo que sean. Sin embargo, hay personas del primer mundo que viven una vida, de por sí es una vida esclavizante en cuanto al trabajo, al mismo tiempo es una vida un poco más vacía de este tipo de aventuras que pueden ocurrir. Me refiero precisamente a este tipo de
situaciones terribles donde tú te ves en medio de una feria de situaciones malas. Por ejemplo, los latinos hemos vivido demasiadas cosas y si estamos en un barco atrapados con un virus, nosotros podríamos pensar, aunque nos sintamos mal, tenemos esa resiliencia, como esa manera de pensar, bueno, estemos tranquilos en el cuarto, simplemente limpiemos nuestra área y mantengámonos tranquilos. Nos desesperamos, pero no a veces como como las personas que vienen del primer mundo, que están muy en una caja de cristal. Como que, bueno, trabajo mucho, soy sacrificado trabajando, soy un esclavo del trabajo, pero disfruto una vida de viaje y, o sea, hay poca aventura. Es como muy repetitiva su vida, para decirlo así. Para el latino sería un poco más llevadero, porque hemos pasado por tantas cosas, gente. Pero en fin, entonces, pero desde el punto de vista entendible yo puedo comprender de que las personas dentro de este crucero están súper desesperadas y fue una noticia que me impactó mucho porque, bueno, ahora uno duda. Por ejemplo, yo digo, ¿será que sí envío a mi mamá a un crucero alguna vez? Dígame si algo pasa. O sea, son tantas cosas que yo digo que debe haber, tiene que haber un trabajo real de parte de no sé, esas empresas que son supervisoras de cruceros, de que de verdad hay una limpieza, porque eso es un tema de nunca acabar. Los cruceros a menudo tienen problemas legales y problemas públicos precisamente porque no son los mejores en limpieza, porque todo buscan ahorrar, la empresa busca ahorrar en cosas tan importantes como la limpieza para precisamente tener más ganancias, y estos son los resultados, porque olvídate, un lugar donde hay una limpieza extrema, una limpieza bien hecha, no va a haber popó de rata en el aire. Ahora, si no sabemos cómo se contagió esta gente, pues yo fue en el crucero, habría que revisar, imagínate tú, los pisos de abajo, los ductos de aire acondicionado, los contenedores de comida, los lugares oscuros, o sea, es demasiado. Y bueno, para mí, la verdad les voy a decir que yo me sentí súper chévere compartiendo con ustedes pues las impresiones de las noticias que a mí me impresionaron, compartiéndolas el día de hoy con ustedes. Y recuerden que yo no soy un periodista, lo voy a decir 1000 veces, porque decía, ay, se la tira de periodista, se cree periodista. No, gente, esto es de las redes sociales, yo solamente estoy reaccionando y leyendo sus comentarios y compartiendo con ustedes. Si ustedes quieren escribir algo, preguntar, y yo también me gusta saber, por ejemplo, de dónde me escriben, eso me encanta a mí y todo eso, y estoy aquí simplemente compartiendo un rato con ustedes de forma pues más organizada el canal y todo eso, y nos vemos mañana quizás. Por ahí les dejo unos reels, les dejo unos TikTok para que puedan ver un resumen del programa del día de hoy. Nos vemos, se cuidan.